La presidencia de Urquiza fue fundacional para el Estado argentino moderno. El primer presidente constituyó un gabinete de ministros formado por miembros de ambos partidos, e incluso tuvo funcionarios porteños. El vicepresidente del Carril también ejerció el poder ejecutivo durante largos periodos mientras Urquiza se encontraba en su palacio personal fuera de la capital. Ante la separación de Buenos Aires, el gobierno federal tomó el control de la provincia de Entre Ríos e instaló su capital en Paraná. Allí se convocó al primer congreso que sancionó 229 leyes en este periodo. El único poder que no pudo constituirse exitosamente fue el judicial. La Corte Suprema designada por Urquiza no pudo reunirse y no había suficientes letrados en el país para establecer todos los tribunales federales. Tampoco se puede implementar la educación primaria gratuita por falta de fondos, pero se nacionalizaron la Universidad de Córdoba y el Colegio de Concepción del Uruguay. Con todo, la Confederación se encontraba a la sombra del Estado de Buenos Aires. Sin los recursos de la aduana y con un papel moneda de peor calidad que el porteño, el Tesoro Nacional estuvo escaso de fondos durante toda la gestión. Urquiza debió poner dinero de sus propios bolsillos para encarar algunos de los gastos del gobierno, incluyendo el establecimiento de caminos, correos, minas y colonias de inmigrantes. Las provincias también sufrían del revés económico por la pérdida de las aduanas interiores, además de las fricciones políticas entre federales y liberales. Urquiza debió intervenir muchas veces en las provincias para solucionar luchas internas y sostener a las autoridades constitucionales. Algunos de estos conflictos pudieron resolverse con la diplomacia, pero en otros se tuvo que recurrir a la fuerza militar. El Estado de Buenos Aires tuvo una situación económica más llevadera gracias a la reorganización del Banco de la Provincia, la fundación de la Bolsa de Comercio y la renegociación de la deuda exterior con la firma inglesa Baring Brothers. Sin embargo, el gobierno porteño se dejó caer en la emisión descontrolada de moneda y una burbuja especulativa. Desde el fin del sitio de Buenos Aires, la Confederación había adoptado una política de conciliación y negociación, firmando acuerdos en 1854 y 55 con el Estado rebelde para mantener la seguridad del comercio y proteger las fronteras contra los indios, aunque Buenos Aires usaba estas negociaciones sobre todo para ganar tiempo, mientras seguía incitando insurrecciones en el interior. A su vez, los porteños federales exiliados en Santa Fe, Entre Ríos y Uruguay seguían intentando invadir el territorio bonaerense, pero sus intentos fueron duramente rechazados, con lo que la Confederación decidió repudiar estos pactos en 1856. Ambos gobiernos dedicaban más del 50% de sus recursos al gasto militar e intentaban obtener el reconocimiento y el apoyo de los estados extranjeros en una eventual guerra. Como respuesta, Urquiza envió a Europa a Juan Bautista Alberdi como embajador, para aislar a Buenos Aires de las potencias europeas y obtener su apoyo para la Confederación, con lo que incluso se consiguió que España por fin reconociera la independencia argentina y regularizar las relaciones con la Santa Sede. En 1857, pese a los intentos de Urquiza de influir en las elecciones de la provincia rebelde, había asumido como gobernador de Buenos Aires Valentín Alsina, quien lideraba una facción radical del Partido de la Libertad conocida como los Crudos, que buscaban la independencia total de Buenos Aires. Su principal rival era su propio ministro de gobierno, el coronel Bartolomé Mitre, líder de los Cocidos, que buscaban solamente términos favorables para reincorporarse a la Confederación. En 1858, Buenos Aires instigó al asesinato del caudillo federal Nazario Benavides, de San Juan, y un atentado contra la vida del mismísimo Urquiza en Paraná. Finalmente, en 1859, el Congreso autorizó a Urquiza a reconquistar Buenos Aires por las armas. Varios estados extranjeros intentaron mediar en el conflicto, pero Alsina rechazó todas las propuestas de paz que no incluyeran la renuncia de Urquiza. El 23 de octubre, el ejército confederado comandado por Urquiza derrotó a la Guardia Nacional porteña dirigida por Mitre en la Cañada de Cepeda. En lugar de asaltar la ciudad, Urquiza decidió ofrecerle a los porteños que acepten reunirse a la Confederación y jurar la Constitución a cambio de una amnistía general y el derecho de proponer reformas constitucionales. Buenos Aires también debería entregar la aduana y sus recursos al gobierno federal. El acuerdo fue firmado el 11 de noviembre en San José de Flores, con la mediación de Francisco Solano López, hijo y heredero del presidente de Paraguay. Mientras las tropas federales se retiraban de Buenos Aires, el país se preparaba para la segunda elección presidencial de su historia. Las elecciones de primer nivel se realizarían en noviembre de 1859 y los electores se reunirían el 6 de febrero de 1860. Los porteños intentaron influir en esta elección a través de su enviado en Paraná, Dalmacio Vélez Arfield, un liberal cordobés que había apoyado a Buenos Aires durante su separación, pero que en el pasado había apoyado a Urquiza. Vélez Arfield propuso como candidato a presidente nuevamente a Mariano Fragueiro, quien había obtenido buena reputación como senador nacional, gobernador de Córdoba y ministro de Hacienda de Urquiza.
Los porteños y sus aliados liberales del interior lo apoyaron con la esperanza de generar divisiones dentro del bando urquicista, aunque el propio Fragueiro no quiso prestar su nombre para esto y declaró su fidelidad a Urquiza. Había dos posibles candidatos a vicepresidente para Fragueiro. Uno de ellos era el caudillo Antonino Taboada, de una poderosa familia de Santiago del Estero que había liderado revueltas liberales en las provincias del norte, incluyendo la guerra entre Santiago y Tucumán que mencionamos en el capítulo pasado. La otra opción era el mucho más moderado y bien reputado gobernador de Tucumán, Marcos Paz. Pero los urquicistas no necesitaban ayuda para dividirse. Hace bastantes años había una disputa por la sucesión entre el vicepresidente, el sanjuanino liberal Salvador María del Carril, y el cordobés federal Santiago Derqui, quien había sido primero ministro de Justicia y luego de Interior. Ambos habían tenido una destacada obra de gobierno junto a Urquiza, pero el caudillo decidió apoyar abiertamente a Derqui, quien sería un buen continuador de su política. Como su candidato a vice, se designó al general Juan Esteban Pernera, quien en el pasado había combatido a Rosas dentro del bando unitario. En las primeras elecciones realmente competitivas de este país, Derqui obtuvo 72 electores contra los 46 de Fragueiro. Buenos Aires no designó electores porque aún no había completado el proceso de revisión constitucional establecido en San José de Flores. Las elecciones a vicepresidente este año también fueron un quilombo. El candidato más votado fue Marcos Paz, con 49 electores contra los 45 de Pernera. En San Luis y San Juan ganó nuevamente Benjamín Virasoro, y en Corrientes ganó el gobernador, Juan Pujol, el mismo que había depuesto a Virasoro, quien tenía algunas fricciones con Urquiza y algunas simpatías con Buenos Aires debido a cuestiones de política comercial. Nuevamente tuvo que desempatar el Congreso entre Paz y Pernera, que eligió a este segundo por 32 votos contra 22. El 5 de marzo de 1860 se realizó el primer traspaso de mando pacífico de la historia argentina, jurando como presidente el doctor Don Santiago Rafael Luis Manuel José María Derqui Rodríguez. Lo que el segundo presidente no se imaginaba es que no se desharía tan fácilmente de la sombra de Buenos Aires. ¿Y vos? ¿A quién hubieras votado en esta elección? ¿Qué te gustaría haber visto en este video o en el próximo? Dejanos tu opinión y tus recomendaciones en los comentarios. Si te gusta este video, suscríbete al canal para enterarte de las próximas elecciones y seguí al Club El Erizo en todas sus redes sociales para ver nuestras otras actividades.